cronológicos. Los días tampoco son cronológicos, son cairológicos. El domingo no es un día de la semana, es el día con el que se comienzan todas las semanas. Es como en un pentagrama, digamos, las claves que se dan, ¿no? para tocar una música, es la clave inicial, que cambia todo de sentido a lo que viene después, ¿no? Eso es lo que es el domingo. Es el día que impregna a todos los demás días, no es un día más. Atravesados de resurrección, y decíamos ayer, amenazados de resurrección. Esa amenaza que nos trae más vida, pero que para eso hemos de soltar la vida que ocupa el lugar de la nueva vida. Y eso lo veíamos ayer en esas dos maravillosas escenas en el sepulcro y en el camino. Hoy vamos al lago. El lago es un lugar de la cotidianidad. Los evangelios terminan donde comenzaron. Ahí también, es decir, en Galilea, en el lago de Galilea. Cuando Jesús llama a los primeros discípulos, son pescadores y ahí comienza su aventura. Entonces, los evangelios terminan, bueno, ahí hay cronologías diferentes y también topologías diferentes, es decir, lugares diferentes. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque desde una mirada racional pues no coinciden ni horarios, ni fechas, ni lugares, ¿no? Las apariciones de Jesús, unas parecen que sean en Jerusalén, otras son en Galilea, no se entiende si se quiere leer racionalmente, pero se comprende perfectamente si de lo que se trata es de dar a entender una experiencia extensa en el tiempo que no se reduce no solo a 3 días, ni siquiera a los 40 días que ubicamos hasta la ascensión, ni siquiera a los 50 días que luego ponemos hasta Pentecostés. El tiempo litúrgico y el tiempo de la tradición, que nos ha hablado de esos 40 días hasta la ascensión y 10 días más hasta Pentecostés, es una recreación del tiempo en el Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, pero no es el mismo tiempo en Marcos, en Mateo ni en Juan. Lo que pasa es que luego la tradición hace una síntesis y entonces hace un relato para que simplificadamente o estilizadamente, litúrgicamente, podamos encontrar un tiempo adecuado para las cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que si leyéramos solo a Lucas, todas las apariciones son en Jerusalén, no hay nada en Galilea. Y de hecho, cuando se habla de la ascensión, recordad, ¿no?, que se les dice, no os marchéis de Jerusalén hasta haber recibido la fuerza de lo alto. Y entonces van a pasar 10 días más, desde lo que llamamos ascensión hasta Pentecostés, que hace el completo de 50 días, donde reciben el Espíritu y entonces de ahí son enviados. Pero en Lucas todo esto sucede en Jerusalén. Y la ascensión también sucede en Jerusalén. Si alguien de vosotros ha estado en Tierra Santa y ha ido al lugar donde se conmemora o donde se identifica el lugar de la ascensión, esto es una anécdota muy bonita de San Ignacio, cuando San Ignacio llega a Jerusalén, a donde solo puede estar 3 semanas, porque se lo sacan de encima, con todo el respeto por nuestro santo buen hombre, pero era, yo creo que bastante molesto para los pobres franciscanos, porque con su entusiasmo de querer convertir a todo el mundo, pues siempre salía del grupo, como vamos en grupo, siempre hay alguien que va a destiempo, pues San Ignacio le pasaba esto, iba a destiempo porque se entusiasmaba en cualquier lugar y entonces, bueno, y los pobres monjes dijeron, si este hombre se queda aquí nos va a dar unos líos, y le hicieron volver en el mismo barco con el que había llegado, porque no querían ningún jaleo con alguien que se veía que iba a ser indomable. Bueno, pues el pobre Ignacio, que ha estado 2 años yendo de peregrinación
que ha dejado todo, su vida y todo, la Yola, para ser peregrino en Tierra Santa, se encuentra que lo expulsan de Tierra Santa los mismos monjes, ¿no? Y es un momento difícil de su vida, ¿eh? Muy difícil, porque se queda muy descolocado. Bueno, pues lo último que desea hacer, antes de irse de Jerusalén, es ir al lugar donde la tradición considera que Jesús ascendió. Y digo, si alguien de vosotros ha estado, yo he tenido el privilegio de estar 2 veces, pues sí, en un lugar encima del Monte de los Olivos hay como unas huellas en la piedra donde, bueno, pues se puede con un poco de imaginación y de devoción, pues ver las pisadas, digamos, de Jesús. Eso, la tradición lo conmemora como tal. Ahora está en un espacio musulmán, pero los musulmanes pues lo veneran o lo respetan, porque para ellos Jesús también es un ser importante, un profeta importante, ¿no? O sea, pero bueno. Y entonces explica San Ignacio, perdón que me detenga en esto, pero tiene su gracia para comprender todo esto tan complejo de la resurrección, que bajó de nuevo al grupo que le estaba esperando, pero bajando en el grupo no se acordaba bien de si el pie era el pie izquierdo o el pie derecho, bueno, y entonces vuelve a subir a tocar de nuevo a ver cómo ha quedado la cosa. Y entonces los pobres, bueno, los franciscanos se ponen nerviosos y van a buscar a uno de sus esbirros para que lo agarre y lo arranque ahí de donde se ha quedado, ¿no? Y dice San Ignacio que en el camino maltratado por este siervo, digamos, servidor del grupo, sintió mucha consolación porque se acordó como Jesús también en el monte de Getsemaní era maltratado. Bueno, todo esto es para decir que las apariciones de Jesús resucitado eh, son muy abiertas, que cada apóstol, cada evangelista las ubica en un lugar y que si siguiéramos a Lucas no saldríamos del entorno de Jerusalén hasta Pentecostés. Y en cambio, con Juan nos encontramos en Galilea, hoy en el lago donde todo comenzó. Esto es lo que quería decir. La belleza de la libertad de los primeros evangelios para interpretar de un modo adecuado para la comunidad a la que habla esa experiencia que no puede contenerse en ninguna forma ni en ningún tiempo, porque contiene todos los tiempos y todas las formas, ¿no? Eso es lo que quiero insistir cuando hablamos de, por tanto, y esto también lo quiero recoger, Kierkegaard, el pensador danés de principios de siglo, dice que todos somos contemporáneos de la resurrección de Cristo. Los discípulos no fueron más contemporáneos que nosotros a esa experiencia de resurrección porque ese tiempo nuevo nos atañe a todos, está fuera del tiempo. Entonces, las mismas experiencias de resurrección que tuvieron ellos, que está expresado en esa multiplicidad de escenas y de momentos, son las mismas que hoy podríamos escribir cada uno y cada una de nosotras, porque también son continuaciones del mismo acontecimiento que es transhistórico, esta maestría del tiempo y del espacio, porque a través de Jesús en su encarnación están anclados para siempre en todo tiempo y en todo espacio. Es decir, en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Bueno, entonces, yendo al lago de Galilea, vamos a nuestro lago, a nuestra cotidianidad. Bueno, en las diferentes ciudades o poblaciones de España o de Latinoamérica, donde ahora estamos escuchando esto, o donde cada uno de nosotros va a ir celebrando este tiempo pascual que decíamos ayer, ¿no? Bien. La situación, pues, dice que estaban algunos, no está todo el grupo, algunos estaban junto a Pedro, junto a la orilla, y Pedro dice, vamos a pescar. Es decir, vamos a hacer lo que hacíamos antes, lo que hemos hecho siempre, pescar, que es lo que eran ellos. Ese grupo eran pescadores. Y aquí se está refiriendo implícitamente a la autoridad o al liderazgo de Pedro, porque es él quien tiene la iniciativa y los demás le dicen, vamos contigo, hacen un voto de confianza.
Esto no está mal, porque cuando un grupo está estropeado, solo falta que alguien diga algo o el líder diga algo para que todos los demás digan lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, cuando la cosa está estropeada, no hay credibilidad, lo que dice el líder se discute. Bueno, no, o sea, gracias a Dios, la cosa está bien y Pedro tiene la iniciativa de ir a pescar, pues dicen, vamos contigo. Bonito, ¿eh? Vamos contigo. Esto es el grupo. Cuando hay una iniciativa, o sea del líder del grupo, o sea de alguno del grupo, en este caso Pedro es el líder, qué bonito, ¿no? Vamos contigo. No ponemos a discutir, no, hay un voto de confianza. Hay unos roles diferentes en un grupo y entonces, pues, algo importantísimo, ¿no? Cualquiera de nuestros grupos, sea eclesial, sea de la comunidad a la que pertenezcamos, sea familiar, el voto de confianza frente al voto al principio de sospecha, ¿no? Hoy en día, en una crisis de liderazgos que tenemos a todos los niveles, más bien tenemos sospecha de las iniciativas, ¿no? Hemos de recobrar la confianza de que quien tiene esa función o ese rol, pues también en el caso nuestro, desde la fe, pues contiene de alguna manera una iniciativa, un impulso del espíritu, ¿no? El principio de confianza frente al principio de sospecha. Un elemento fundamental para estar en comunidad, en cualquier comunidad, sea familiar, sea eclesial, sea institucional, la que fuera, política, etc. Principio de confianza. Vamos contigo. Bueno, y se ponen en la barca y dicen que se pasaron toda la noche sin pescar. Entonces, no es como nos ha pasado a nosotros tantas veces o como a lo mejor ahora nos está pasando. Nos ponemos con ilusión en un proyecto y la cosa pues se va estropeando. Pues parece que a la primera red se habría que pescar algo, no se pesca, no se pesca. Y entonces nos pasa a todos, ¿no? El primer entusiasmo se empieza a convertir en desánimo, la primera voto de confianza que hemos hecho empieza a decir, este tío no se entera, no es buen navegador, nos hemos enredado, no era la época, no hemos... Bueno, todo, empieza lo que al principio es con ilusión, entonces empezamos a ver los defectos de los demás porque pues se hace el remolón, el otro pues es un brusco, el otro hace ruido, en fin, cuando estamos de mal humor, entonces empiezan a salir los demonios, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no?, y los demonios de los demás, y entonces aquella barca tan simpática y agradable que ir a pescar, pues se convierte en un lugar molesto, desagradable, incómodo, y dice, ¿cómo nos hemos metido aquí? Bueno, eso es lo que les pasa. Vuelve, ¿qué es sino la experiencia de la ausencia? La experiencia de la pasión, la experiencia del fracaso. Es una metáfora de todo eso que acaba de pasar de una forma más cruda en los días de la pasión, pero que luego en nuestra vida de formas menores, no tan ácidas, no tan, pero que son muy desgastadoras, lo pueden ser. El desánimo, el cansancio, la molestia de los demás, la torpeza, etcétera, etcétera. Bueno, y así están. De nuevo, una noche no son 8 horas en el lago. Una noche puede durar días, puede durar semanas, puede durar años. La noche en el lago puede ser muy larga. No hablamos solo de 7 horas. Hasta que una presencia ahí al fondo, en la otra orilla, ya en el otro lado, siempre Jesús nos viene a buscar desde la otra orilla, desde esa Pascua que en él ya se ha realizado y que nosotros se va realizando también esa pesca del lago de alguna manera. Juan pone en un momento post-pascual relatos que en algunos de los otros evangelios son pre-pascuales. La noche, la tempestad que cruzan en Lucas están puestas antes de la resurrección y en cambio San Juan lo pone al final, en esta
libertad que decía narrativa que tiene ese texto inspirado que es el Evangelio, que son los 4 evangelios, ahora el de Juan. Bien, pues en esa noche sin pesca, en este caso no hay tormenta, pero hay desánimo y confusión, y etcétera. Muchachos, ¿habéis pescado algo? Esa pregunta a veces incómoda, que dice, pues no, no hace falta que nos vaya mal para que nos pregunten para lo mal que nos va, ¿no? Y dice, vete al cuerno, digamos, ¿no? Bueno, perdón, esto es una reacción quizás más masculina que femenina, no lo sé, pero bueno, lo que quiero decir es que solo falta que las cosas cuando van mal nos pregunten cómo van para tener, pues va fatal, digamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿cómo va la pesca? ¿Habéis pescado algo? No, no hemos pescado algo, ¿pasa nada? Bueno, en fin, perdón por la ironía, quiero decir que a veces las preguntas a veces nos pueden irritar más porque muestran de nuestra frustración, lo mal que nos va. Y entonces, de nuevo, esas preguntas que son mayéuticas, esas preguntas que permiten abrirse, cuando somos preguntados en el fondo empezamos a ser escuchados. Esa pregunta siempre es necesaria porque nos hace partícipes de la respuesta. Cuando se nos pregunta empezamos a entrar en un vínculo, empezamos a salir de nuestra soledad, alguien se interesa por nosotros y entonces eso nos empieza a abrir. Esa primera pregunta es una apertura y entonces les dice, ¿por qué no lanzáis las redes por el otro lado? ¿Qué significa el otro lado? Porque está claro que les había lanzado por todos los lados que tenían, digamos, ¿no? Está diciendo otra cosa, no está hablando de la derecha de la barca, de la izquierda de la barca, evidentemente, sino por otro lado significa de otra manera. ¿Por qué no lo hacéis de otro modo? ¿Cuál es ese otro modo? Primero, dándose cuenta que no habían invitado a Jesús a pescar. Pensaban que como ya lo sabían hacer, habían sido pescadores, han regresado a Galilea, pues como un pescador no va a saber pescar, ¿no? Dar por supuesto las cosas, confiar solo en nuestras capacidades, confiar solo en nuestros instrumentos, en nuestras mediaciones, en nuestras programaciones, en nuestros proyectos, ¿no? Lo que hacemos nosotros desde lo que sabemos, ¿no? Desde lo que ya conocemos, de lo que ya programamos, ya dominamos, ¿no? No han dado espacio a Jesús, no han dado espacio al Espíritu. Ha sido una iniciativa suya, bien, correcta, pero no suficiente. Si Jesús no es invitado a la barca, si el Cristo resucitado no va con ellos, ¿qué van a pescar? ¿Qué vamos a pescar? Entonces, es el tiempo siempre necesario, indispensable, de que en cualquiera de las actuaciones, iniciativas, programaciones de todo tipo, las cortas y pequeñas a las de más importantes y de más largo término, estén hechas desde la escucha del Espíritu, desde la escucha de su presencia. ¿Quiénes vamos a ir? ¿Con qué barca vamos a ir? ¿Qué redes vamos a tomar? ¿A qué hora vamos a salir? ¿Desde dónde vamos a salir? Todo eso requiere una escucha. Y entonces, si escuchamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en las diferentes iniciativas que vamos tomando, claro que pescaremos, pero lo haremos sin precipitación, lo haremos sin ponernos nerviosos, haremos, en fin, todas esas cosas que empezamos a naufragar cuando no lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacerlo de ese otro modo, dicen que lanzaron las redes y las redes quedaran repletas de peces, ¿no? Porque lo habían hecho de ese otro modo. Entonces,
hay varias cosas muy bonitas que vienen a continuación del texto. Unos entusiasmados con, claro, con la pesca, que de pronto se ha llenado de peces. Bueno. Y Juan, que es el contemplativo del grupo, que no está en aquel momento atrapado por el entusiasmo de lo que acaban de pescar, es el que discierne los signos, ¿eh? Y se da cuenta qué ha pasado, qué ha hecho que de no tener peces ahora de pronto la red está llena de peces. ¿Qué diferencia hay? Pues que es el Señor, esa voz que nos ha preguntado, esa presencia que está al fondo, ahí en la otra orilla, es Él, está entre nosotros. Los efectos de la resurrección. Si están pendientes solo del éxito de la pesca, pues tampoco se enteran. Si le escuches siempre, continuamente, no solo en el modo de pescar, sino que cuando estamos pescando y cuando está saliendo bien, también hay que seguir escuchando, porque si no, no reconocemos. Juan es el contemplativo del grupo que identifica y discierne los signos. Es el Señor. Los demás todavía no se han dado cuenta, están solo mirando los peces, ¿no? Juan es el que tiene esa mirada contemplativa que reconoce lo que está sucediendo. Y se lo dice a Pedro, porque respeta la autoridad de Pedro. Y entonces Pedro, que es todo entusiasmo, tenía un jesuita amigo que decía que tenía un perro, este jesuita, un perro muy, muy simpático, de estos perros grandes y cariñosos que van siempre Pedro es como un perrillo, ¿no? Ve a su amo y entonces se va corriendo a su amo, ¿no? Así como un perro fiel, que enseguida cuando el entusiasmo de los perros cuando ven a sus amos, ¿no? Pues eso es lo que hace Pedro. Se lanza a buscar a Jesús, y también les igual. Bueno, Juan, el contemplativo, discierne los signos. Pedro, el activo y el entusiasta, va nadando a buscar a Jesús. Los otros se quedan trabajando y llevando las ramas, las barcas, porque si estuvieran Pedro y Juan estaría entusiasmado y estaría extático y no se enteraría de la pesca, y Pedro había dejado la barca y tampoco, o sea, gracias a que hay los demás, pues los demás hacen el trabajo que no hacen ninguno de los otros dos, cuyo trabajo también es importante para el resto del grupo. Es decir, cada cual está en su lugar. Cada cual tiene su don en la comunidad. Cada cual hace un trabajo diferente en esa pesca, en esa barca. Unos lanzan las redes, el otro discierne, el otro se entusiasma. Qué bien, ¿no? Cuando el grupo, cuando la comunidad está sana, nos alegramos de los dones de todos, que son diferentes y complementarios. Cuando la comunidad está enferma, nos tiramos los platos encima de la cabeza, criticamos al otro porque no se entera, el otro porque es un inútil, el otro porque, etcétera, etcétera. En fin, todos nuestros más o menos amables comentarios sobre nuestros hermanos y hermanas de comunidad, de familia o de lo que sea. Y en esa armonía de carismas complementarios llega la barca a la orilla. Y dice bellamente el texto que estando la red llena de peces, no se rompió. Esa abundancia no ahoga. Esa abundancia del reino es proporcional a las redes que le han lanzado. No es una abundancia que desgarre, no es una abundancia que agobie. No es una misión que tengamos que hacer y que vamos todos angustiados porque ahora pasamos de no tener trabajo a demasiado trabajo, ¿no? Así vamos dando bandazos tanto en nuestra sociedad, del paro o del estrés, ¿no? Esta dislocación que tenemos con el trabajo, o estamos unos parados y otros estresados. Qué mal nos hemos organizado, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestras comunidades, ¿no? Hay quien no hacen nada y quien lo hacen todo. Unos se aburren y critican y los otros se agobian y también critican a los... Bueno, en fin, todas estas cosas que sabemos que nos pasan de diferentes maneras. Pues no, ahí no. De nuevo, cada cual hace su trabajo y las redes llegan rellenas, pero las redes no se desgarran por esa abundancia. Qué bello, ¿no? Qué bello.
Y a continuación encuentran a Jesús, que ya ha preparado el fuego para el desayuno, ¿no? En el sentido de que han estado una noche trabajando, pues lo que toca ahora es el desayuno, pero en el fondo es una metáfora de la cena, ¿no? Porque en ese fuego van a poner los peces, y ese pixis era el nombre que daban a Cristo, porque no podían, era el símbolo de cristiano de las primeras comunidades que no tenían todavía la cruz, porque esa cruz era infame en aquel tiempo, donde se crucificaban todavía por las carreteras a los enemigos del imperio. Por lo tanto, la cruz no podía ser el símbolo, sino que el símbolo era el pez, porque el pez en griego contiene el nombre de Cristo, ¿no? Entonces ese pez que se va a cocer en el fuego que Jesús mismo ha preparado es la Eucaristía. Es lo mismo que ayer en Emaús. La completud de ese camino llega hasta el partir del pan en la posada, y la completud de esa pesca culmina en la Eucaristía en forma de pez, no de pan, pero es lo mismo, en la mañana, después de haber llegado a la orilla, donde Jesús es el fuego que les ha preparado, es el pez que van a comer, es quien les ha dado la comprensión de hacerlo de un modo diferente para que esa pesca estéril se convierta en una pesca fecunda. Todo eso gira en torno al Señor resucitado. Y de nuevo, la experiencia pascual contiene todo el recorrido. Desde la iniciativa de Pedro de ir a pescar, desde la frustración de no pescar nada, desde la escucha de aprender a pescar de otro modo, tirar las redes por el otro lado, el gozo de llegar a la orilla llena de peces y desayunar el mismo pez que han pescado con Jesús, que es el lago, la barca, el pez, es la totalidad de la experiencia, ¿no? Eso es lo que comulgan al final. El pez que comen es el pez que el pescado que han pescado, y es toda la experiencia que ha llevado hasta poder llegar a comer el pez, que en su totalidad es Cristo mismo en todo su recorrido. Entonces, esta es de nuevo la experiencia pascual, la interpretación fecunda que hacemos de nuestra acción, o bien infecunda, ¿eh? O bien aburrida, sin sentido, a la deriva. La experiencia pascual da plena completud a lo que realizamos y lo convierte en Eucaristía, lo convierte en comunión. Comulgamos aquello mismo que hacemos. El pescado que comerán al final es la completud de todo el recorrido de lo vivido en el lago. Esa es la experiencia pascual. Un estado permanente, digamos, de comunión con la presencia de Dios, que da completud a cada uno de nuestros actos. Bien, hasta ahí el grupo. Pero todavía hay algo más, que es de una gran belleza. Jesús conoce a Pedro, y aunque Pedro se ha manifestado tan precioso como ese perrillo que va detrás de su Señor, lo ve triste, ¿no? Lo ve como un poco retraído, lo ve como que... Y entonces Jesús se acerca a él, como se acerca a cada uno de nosotros, y sin mencionar nada, le da la oportunidad de restituir aquellas 3 negaciones que, según los relatos evangélicos, sucedieron durante la pasión. 3 momentos de pánico que tiene que tiene Pedro, cuando acercándose también como el perrillo a su amo, que lo han robado, y se acerca
a las diferentes hogueras de los soldados, ¿no? Las diferentes 3 escenas que sabemos, ¿no? Del relato de la pasión, donde todos los demás escapan y Pedro tiene el coraje de acercarse a un lugar peligroso, porque si lo reconocen a él, se lo zampan también a él, ¿eh? Pero bueno, pero él se acerca. Sin embargo, las 3 veces que parece que lo reconocen, se asusta y dice, no, 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 yo no tengo nada que ver con él, ¿no? O sea, sí, sí, pero no, ¿no? ¿Cuántos sís, pero no es nuestros, ¿no? Una parte sí y otra parte no del todo, ¿no? Bueno, y entonces hay tristeza en Pedro porque pues por 3 veces ha dicho, no, no, yo no tengo nada que ver con él. Y sin embargo, se estaba arriesgando, acercándose, pero al mismo tiempo, pues no tiene el coraje, se asusta y se espanta y tira para atrás, ¿no? Bueno, eso está en su herida, ¿eh? Al final Jesús quedó solo en la cruz, ¿eh? No hubo nadie, solo tal vez las mujeres, ¿eh? Entonces, Jesús, que se da cuenta de que Pedro se siente avergonzado o entristecido o culpabilizado, sin mencionar para nada lo sucedido, no quiere humillarlo para nada, ¿no? Simplemente le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Pedro entiende qué le está preguntando, ¿no? Entiende que le está dando la ocasión de decirle, Señor, claro que te amo. Hasta el fin del mundo, aunque pues no soy el valiente que me pensaba, no soy el arrogante que él se creía, ¿no? Esa experiencia de dolor, esa experiencia de vulnerabilidad le hace a Pedro más sabio, más humilde, más capaz de liderar el grupo, ¿eh? Porque si alguien lidera el grupo y no es consciente de sus propias limitaciones, de sus propias sombras, ¿qué va a liderar, ¿no? Se va a convertir en un tirano, ¿no? Entonces, porque ahora sí que puede ser responsable del grupo. Le dice, cuida de mis ovejas. Ahora puedes cuidarlas. En la medida que eres consciente de tu propia debilidad, de tus propios fallos, de tus propias infidelidades, no juzgarás, ni condenarás, ni exigirás a los demás lo que tú mismo tampoco eres capaz de hacer, ¿no? Ahora sí que puedes ser un buen líder. Antes eras terriblemente peligroso porque no te conocías a ti mismo. Ahora que sabes que puedes fallar, ahora que sabes que puedes ser infiel, ahora que sabes y reconoces que, y no por eso eres dejado de amar, no por eso eres en ningún momento dejado de ser convocado y yo continúo confiando en ti, pero con una madurez que no tenía antes, ¿no? Y por 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Si me permitís todavía un detalle exegético del texto que creo que es bonito saberlo, en griego hay un juego de 2 verbos en el me amas. El verbo ágape y el verbo filía, ¿no? El verbo ágape es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor sin proporción, el amor que solo puede venir de Dios porque es sin medida. Y en cambio, filía es el amor de reciprocidad, el amor de los amigos. Me amas porque te amo, ¿eh? Es el amor con los que nos caen bien, digamos, ¿no? Con los que es fácil de amar, ¿no? Ágape es bastante más difícil porque es el caritas, ¿no? Caritas en latín, ¿no? Es el amor sin retorno, el amor que no tiene compensación inmediata, el amor, pues bueno, pues por eso Caritas como asociación social significa eso, ¿no? Un amor que no tiene retorno, que se da y no vuelve nada, bueno, como sea el bien que se hace, pero no tiene gratificación inmediata. Bueno, pues resulta que las 2 primeras veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿agapas me amas con el amor de Dios, con el amor alto? Y Pedro le responde, Señor, filio te, es decir, sí, Señor, te amo,
pero te amo con el amor del que soy capaz, con el amor de la reciprocidad. Jesús le habla con un verbo alto del amor y Pedro le responde con un verbo bajo del amor. Agápasme, ¿me amas con el amor de Dios? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo con mi amor, que es el amor de la afinidad, el amor del afecto, pero no soy capaz de amarte con el amor con que tú me amas. Y entonces, en la tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Jesús ha descendido al amor de Pedro y le pregunta, Pedro, ¿fileasme? ¿Me amas con tu amor? Y entonces Pedro es cuando entiende, Señor, hago lo que puedo, hago lo que puedo. No soy capaz de responderte con el mismo verbo inicial con que me pedías que te amara. Te respondo con mi capacidad de amar. Y Señor, y Jesús le dice, está bien así. Sigo confiándote en las ovejas. Sigo llamándote a mi seguimiento. Y cuando seas mayor, entonces serás capaz de amarme con un amor que ahora no eres capaz, porque serás llevado a donde no quieres y dirás que sí. Y en esa profecía de que dirás sí hasta el final, es cuando Pedro se pone en camino y vuelve a sentir la llamada, ven y sígueme. Así acaba casi el Evangelio. Como comenzó con Pedro. Ve ese ven y sígueme del inicio de hace 3 años en el mismo Evangelio de Juan, cuando llama a Pedro, es como termina el Evangelio de San Juan, llamándole a Pedro por segunda vez. Y es un sí renovado, pero ese sí de 3 años más tarde tiene una madurez mucho más honda que el primer sí entusiasta que dio, que era necesario que el sí, pero inmaduro. Y el sí que da ahora ha pasado por todo ese recorrido y además sabiendo que cuando sea anciano irá a donde no quiera, porque ¿qué importa el querer o el no querer si ya se está en Dios? El querer o el no querer, los gustos o disgustos están todavía autorreferidos a nosotros mismos. Cuando más estaremos en Cristo, cuando más estemos en Él, lo que ya no querremos, algo diferente que lo que Dios quiera, que lo que la realidad nos esté dando, ¿no? Nuestra voluntad se habrá fundido a su voluntad y ya no es tiempo de querer o no querer, sino que la entrega será tal que el querer o no querer ya no tendrá lugar, ¿no? Bueno, pues esta es la meditación en el lago, ¿no? Y pues ahí pónganse en la barca, ¿no? Y a ver qué pasa, en qué momento estamos, ¿no? También, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Hay momentos diferentes, pues ¿dónde estoy? En pleno entusiasmo de una barca que empieza un proyecto, estoy en pleno desánimo de una barca que no da para nada, que no hay manera de que esto da ni un pez, y estoy en pleno tristeza y desánimo. Estoy en el momento en que una voz me dice, ¿y si lo hicieras de otro modo? Y se levanta y se despierta en esperanza. Estoy en el momento de recoger los peces que parecían que no habían. Estoy en el momento de estar con Jesús simplemente con el grupo y con Él, celebrando el fruto de esa pesca, comulgando en esa brasa, en ese sol de la mañana y estando con Jesús con el grupo. O estoy en un momento más íntimo donde Jesús viene hasta mí y me pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes hasta dónde alcanzo, ¿no? No. Pues en ese recorrido, en alguna de las estancias, nos reencontramos a las 12:30 para compartir nuestra mañana en el lago. Hasta ahora.